Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre cómo despertar de la ilusión o cómo salir de la ilusión matriz o maya, que no es otra cosa que cómo salir de la ilusión de la vida. Primero que nada hablaremos sobre qué es el despertar. El despertar en este caso de la conciencia, porque no puede haber una evolución a un nivel superior o un salir de la ilusión a una realidad sin antes despertar la conciencia individual y colectiva del planeta. Y dependiendo del grado de despertar de esta conciencia individual y colectiva del planeta, será el grado de funcionabilidad, adaptabilidad y sustentabilidad de la vida. De igual manera, la vida se hará más funcional o menos funcional dependiendo del dormir de la conciencia del planeta. Me refiero al dormir colectivo o del despertar, del grado de despertar. Cuando la balanza se inclina más hacia el dormir de la conciencia que al despertar de esta, dependiendo del grado del dormir, es el grado de disfuncionabilidad, es el grado de ilusión o de malla o matriz dentro de lo que es el núcleo de la experiencia humana o dentro del campo contextual llamado vida. Por ello hablamos de una importancia de un despertar de la conciencia, de un elevar y expandir a la conciencia misma, pero también de un respeto elevado por todo lo que concierne a la vida y de una profunda comprensión de la interrelación del todo con el todo, ya que nuestra humanidad, como podemos ver en esta fase del dormir de la conciencia, en una fase, digamos, tercera dimensión de conciencia 3.3, pues la vida es muy disfuncional, ¿no? Muy desarmoniosa, muy benéfica y por lo tanto muy falsa e ilusoria. Y cuando hablamos de ilusión, matriz o maya, hablamos de lo mismo. Por lo tanto, el dormir de la conciencia implica un desconocimiento del sentido de la vida, de la razón del existir, del estar aquí ahora, pero también implica un desconocimiento de quién realmente somos. Y cuando no somos quien realmente somos, entonces somos quien creemos ser y manifestamos el temor o el ego, nuestra sombra. De igual manera, el grado de esta inconsciencia colectiva global, de este dormir de la conciencia a un nivel colectivo, que aproximadamente en la escala evolutiva de la conciencia que desarrolló su servidor, manifiesta un 90-95% aproximado, que es un dato, como lo he dicho, que están de acuerdo muchísimos referentes, tanto de talla internacional como personas que estudian este tema del despertar de la conciencia. En este caso, estamos hablando nuevamente del despertar de la ilusión, del despertar de esa ilusión matriz o maya que es la fase en la que se encuentra la vida, ¿no? Si vemos la vida como un proceso simétrico creado por un creador perfecto, podemos decir que la vida está pasando de lo que llamamos la ilusión a la realidad, del olvido al recuerdo, porque no se puede experimentar lo que no se sabe o conoce. Si la humanidad no ha aprendido a vivir, no puede experimentar lo que no sabe o conoce. Y esto confirma de hecho que en la vida todo es información aprendida, pero como hay una inconsciencia colectiva que supera, como hemos dicho, entre el 90 y 95% en una escala donde el 100% representa la totalidad de conciencias humanas o de almas encarnadas, pues es bastante, ¿no? El grado de almas durmiendo el sueño de la conciencia dentro de esta realidad de tercera dimensión, fase 3.3, dirigiéndose a la fase 3.4. Y como hemos dicho, dentro de la escala evolutiva de la conciencia de los hermanos mayores, al igual que en mi escala evolutiva y en la del señor Oscar Mateo, con su mapa evolutivo de la conciencia, pues también de hecho representa un 90% aproximado a una inconsciencia colectiva, ¿no? Un 90-95% aproximado del uso de la mente inconsciente, que esto grandes referentes como Graham Branden, Bruce Lipton, John Dispenza, entre otros, afirman que este porcentaje es más o menos aproximado, no hay una cifra exacta, pero tenemos un dato aproximado y tenemos la dinámica de cómo funciona este despertar, elevar y expandir la conciencia individual y colectiva del planeta. Y en este caso, cuando hablamos de la expansión o del despertar de la conciencia, nos referimos no solo al hecho de ser conscientes de nuestro propio entorno, de nuestras emociones y todo esto que se dice de una conciencia humana individual, sino nos referimos
a una conciencia, en este caso absoluta divina también, ¿no? Ya que somos hijos de esa conciencia absoluta divina y tenemos la capacidad de crear tanto ilusión como realidad. Y como la vida es un proceso de evolución y crecimiento, tanto dual y trifacético en todo sentido, y ahorita vamos a explicar por qué, para mí dentro de este proceso dual hay un proceso trifacético de igual manera. ¿Por qué? Porque si la vida está pasando de una distopía a una utopía, del no ser al ser, poniendo en perfecta simetría cada parte, cada polaridad en su lugar, del olvido al recuerdo, porque no se puede experimentar lo que no se sabe o conoce solo al recordarlo, al ser consciente de ello, se puede llevar a la experiencia. Entonces, esto nos revela que estamos pasando, ¿no? De ser el efecto, como lo he dicho muchas veces, desde nuestra experiencia, desde el obrar desde inconsciencia, deshonestidad y responsabilidad, a ser la causa de nuestra experiencia, tomando elecciones, decisiones y acciones a un nivel consciente, honestas y responsables. Porque también hemos dicho que no podemos cambiar nuestra experiencia individual y colectiva, en este caso la experiencia ilusoria, matriz o maya en la que nos encontramos, que siempre les he dicho que siempre va a ser directa, equivalente y proporcional al grado de la inconsciencia colectiva global que se encuentre actualmente en este planeta. Hemos dicho que un 90-95% aproximado de la población global, imaginaos, casi 7,000 millones de habitantes durmiendo el sueño de la conciencia, del conocimiento, del saber y de una experiencia más elevada con respecto a sí mismo, a la vida y a Dios principalmente. Pero obviamente que cuando hablamos de una expansión de la conciencia, hablamos de una elevación y una expansión de la conciencia, hablamos de una expansión no solo de estos tres conceptos, el concepto y experiencia que tenemos sobre quiénes somos, el concepto y experiencia que tenemos de la vida como una experiencia individual y colectiva, que de hecho la refuerza esta falsa perspectiva y creencia, se ve reforzada por la falsa experiencia, y ahí estamos en un bucle o círculo vicioso donde no podemos salir de ahí, a no ser que concibamos a la vida como un proceso de evolución y crecimiento. A no ser de que seamos conscientes de que el hecho de estar aquí ahora es perfeccionar, es ser conscientes de quién realmente somos, de qué es realmente la vida. Por eso se hablan en términos del chamanismo que el propósito de la vida es ser consciente de ser y perfeccionar el espíritu. Se habla de una impecabilidad, ¿no? De ir trascendiendo el egoísmo, nuestra sombra, hacia una impecabilidad de nuestros actos. Porque de esa manera se refuerza nuestro vínculo con el intento, con el espíritu, con el gran águila o como le quieran llamar, dependiendo de la cultura o de la tradición. Entonces es importante entender que la conciencia, sinónimo en este caso de Dios, lo es todo y crea la experiencia, y que sus expresiones individualizadas, nosotros como conciencias individuales, tenemos el poder de crear, como he dicho anteriormente, realidad o ilusión, utopía o distopía. Podemos ser el efecto de nuestra experiencia o ser la causa de ella. Podemos seguir en los problemas o trascenderlos hacia la solución. Podemos seguir siendo más la causa que genera el problema, o podemos cambiar, ¿no?, a la solución. Y para ello tenemos que aprender a vivir. Porque la vida desde un proceso, desde una perspectiva, espiritual, es un proceso. Es un proceso de evolución y crecimiento. Muchos lo llaman el juego de la vida, pero cuando se ve como un proceso dual en todo sentido, y sabemos que hemos venido aquí a llevar a la experiencia el concepto más elevado de nosotros mismos, y que las relaciones son esa oportunidad constante. De hecho, es una de las mayores herramientas que nos permiten llevar a concebirnos, a crearnos y experimentarnos, ya sea como realmente somos o como creemos ser. Y siempre empieza esta parte de nuestra evolución desde el no ser, porque no podemos conocer y experimentar nuestra grandeza a no ser que pasemos por conocer y experimentar nuestra pequeñez. No podemos conocer la luz del conocimiento divino sin antes pasar por la ignorancia de un conocimiento errado, impuro. Y esto también nos revela que solo el discernimiento y la aceptación de lo que es y no es verdad, correcto, incorrecto y bueno y malo con respecto a cualquier cosa, a nuestras creencias, a nuestras perspectivas, ya sean de carácter teológico o existenciales, pues van a determinar en mucho dependiendo de ellas, si son de una polaridad falsa, ilusoria, y hemos integrado un falso concepto y creencias con respecto a, como hemos dicho anteriormente, nosotros mismos, la vida como una experiencia individual y colectiva, y a Dios, que de ahí de hecho se origina el concepto y la experiencia que tenemos de ser y el concepto y la experiencia que tenemos de vida. ¿Y por qué digo concepto?
y experiencia. Como pueden ver, no nos salimos del tema de la conciencia porque hemos dicho que la conciencia lo es todo y crea la experiencia. Me faltó decir que los seres humanos sabemos lo que sabemos y creamos nuestra realidad o experiencia de vida en 3 principales niveles de conciencia. Cada nivel de conciencia representa un estado del ser, aunque hay otras escalas evolutivas. Ahí está el mapa de las 7 dimensiones de la conciencia, donde se habla del primer nivel como el nivel mineral, el segundo el vegetal, el tercero nivel animal, donde aparece también el ser humano, el desarrollo, el cerebro, y a partir de ahí los cuarto, quinto hasta el séptimo nivel de conciencia son niveles de conciencia, de conocimiento, de saber y experiencia humana, ¿no? Una vez que el humano emerge al núcleo de la experiencia, al planeta, pues esos son niveles concienciales, ¿no? Niveles de conciencia, de saber y de experiencia. A un mayor nivel de conciencia, de conocimiento, de saber y de experiencia con respecto a nosotros mismos, a la vida, a Dios, tenemos un mayor experiencia respecto a todo ello. Y desde un contexto de espiritualidad, Dios no solo es el creador, es la creación en sí. Entonces, cuando hablamos de conceptos, hablamos de unidades de conocimiento, del concepto que tengo de sí mismo, del concepto que tengo de la vida, el concepto que tengas determinará la experiencia que tengas. ¿Por qué? Porque detrás de todo concepto, Dios, amor, verdad, vida, nosotros mismos, el concepto, la idea, hay una creencia, ¿no? Y hay una perspectiva y un punto de vista con respecto a ello. Y se ha dicho una y mil veces que nuestras creencias y perspectivas como formas de pensamiento dan origen no solo a nuestro comportamiento y a nuestra conducta, sino a nuestra realidad o experiencia de vida, o a la realidad y experiencia de vida que terminamos experimentando. Cuando el concepto de lo que llamamos nosotros es errado, basado en la experiencia individual y colectiva, donde manifestamos más el temor, el egoísmo, más nuestra sombra, más todo aquello que no nos hace experimentar una vida real, sino una vida ilusoria, porque de hecho lo que genera una experiencia de vida ilusoria es eso, nuestra sombra, el egoísmo. Por eso se habla que la transformación del egoísmo en amor dentro de lo que son los libros de espiritualidad, en este caso de la literatura canalizada como Leyes del Amor, Leyes Espirituales de Wiesenge, afirman, como lo afirman en libros como Trilogía, Conversaciones con Dios, que sin amor no hay evolución, no hay sabiduría ni felicidad, y que es por ello que tenemos que aprender a desarrollar nuestra capacidad de amar para evolucionar y ser felices. El concepto de evolución aquí dentro de la espiritualidad es un concepto que implica una autorrealización y la salvación de la humanidad, la salvación de la flora, la salvación del planeta, sobre todo hoy en día que nos encontramos en un punto crítico donde el ser humano, como está durmiendo el sueño de la conciencia, no es consciente del tremendo punto crítico en que nos encontramos, no es consciente que nos encontramos en el final de sistemas de tiempos, que estamos acabando con la ecología, que estamos contaminando los mares, que hay bastante plástico contaminando las especies del mar con tanto plástico y todo esto, el calentamiento global, el movimiento que se da cada 12.000 o 25.000 años de un nuevo ciclo donde se mueven los continentes, los volcanes empiezan a liberar la tensión interna del planeta. Nos encontramos en este tiempo, en el final del sistema de tiempos. Donde si no hay un cambio en la conciencia colectiva, si no hay un despertar, una verdad superior sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre la vida principalmente, no podrá haber salvación para la humanidad. Así de fácil. Mientras la humanidad sigue durmiendo el sueño de la conciencia entretenida, apendejada, durmiendo en los apegos, en la basura audiovisual, en el entretenimiento, en los memes. Y no quiero decir que esto sea malo, sino que nos dedicamos más tiempo a este tipo de cosas, y del poco tiempo que nos queda libre después del trabajo, poco o nada hacemos por buscar generar un cambio individual, por obtener herramientas que nos permitan comprender qué estamos haciendo aquí. ¿O acaso creen que hemos venido a tener familia, a ver a nuestros hijos crecer y de ahí a nuestros nietos hasta donde nos dé la vida, alimentar, reproducirnos, casarnos y de ahí morir? ¿Piensan que la vida como una experiencia individual y colectiva solo hemos venido a dormir y a trabajar la mayor parte del tiempo? Pues si no hay un despertar de la conciencia a un nivel superior de esta, así seguirá siendo. Los seres humanos seguirán viéndose como víctimas de las circunstancias,
en su mayor parte no desarrollarán el poder creativo y seguirán en ese victimismo, ¿no? Y siendo trabajadores de por vida de una empresa, de un trabajo. Trabajarán por los sueños de alguien más, como hemos trabajado muchos, porque yo también, de hecho, he estado y sigo estando en esa búsqueda de esa libertad, ¿no? De esa libertad de ser, de hacer y de tener, que forma parte de este despertar de la conciencia, de este aprender a vivir, que no es otra cosa que transformar nuestro egoísmo en amor. La cuestión es que no sabemos ni lo que es el amor, ni tampoco somos conscientes de por qué esta es la respuesta y la solución a todo, ¿no? Y por qué esto es así. Esto es así porque el amor es la energía, es la fuerza unificadora, dinamizadora, armonizadora de la vida. Es la que hace que todo sea funcional, armonioso, benéfico. Es lo que hace que todo sea real y verdadero. El amor, hemos dicho, que es lo que no busca herir o dañar a nadie. Es lo que se da sin condición, sin límite y sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, no pide nada a cambio de lo que da. No emite nada como represalia, juicio, condena o castigo. Como no tiene límites, no los impone sobre otras personas y no tiene final, pues continúa eternamente. No experimenta fronteras ni barreras, ni tampoco los impone a nadie más. El amor no desea aceptar nada que no sea entregado libre y alegremente. Pero tampoco desea dar nada que no sea recibido libre y alegremente. O sea, no impone, no manda, no tiene preceptos el amor, no tiene requerimientos ni condiciones. El amor no manifiesta ira y busca siempre la libertad de ser de sí mismo y de sus expresiones individualizadas, que somos nosotros mismos, ¿no? En este caso. Por eso dice, y es libre y es gratuito, pues la libertad es la esencia de lo que es el amor, sinónimo de Dios, y Dios es amor expresado, amor manifestado. Por eso cuando nosotros conocemos los elementos, las manifestaciones y los aspectos del amor, podemos comprender también por qué es la respuesta y la solución a todo. Dentro de los elementos, manifestaciones o aspectos de lo que llamamos amor se origina también la sabiduría y una comprensión absoluta. De esa comprensión absoluta se origina el concepto de compasión, perdón, sanación y cantidad, ¿no? Dentro de lo que es el amor se originan también como parte de esa sabiduría las cualidades, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. No solo lo que revela, lo que construye, lo que sana, lo que permanece, etcétera, etcétera, sino también la paciencia, la honestidad, la sencillez, la humildad, la generosidad. Eso es amor, ¿no? Eso es lo que es realmente Dios. Y fuera de ahí no le corresponde nada que sea un aspecto, manifestación de la sombra o el ego. Y ahí también radica la importancia, ¿no? Dentro de este despertar de la conciencia y salir de la ilusión en la realidad, el hecho de pasar de un camino espiritual de orden bajo, no puro y no discernido, a un camino espiritual en cuanto a cuestiones teológicas me refiero aquí, ¿no? Ya que dentro de la espiritualidad el bien primordial es la vida, elevar la vida a un mayor nivel y por lo tanto aprender a vivir, que dentro de un contexto teológico viene a dar lo mismo, ¿no? La palabra de Dios no busca más que otra cosa, más que su función principal es enseñarnos a vivir, aportarnos herramientas a través de la sabiduría práctica o el conocimiento divino que nos ayuden a comprender y a entender que se requiere de ciertas herramientas para poder vivir de una mejor manera, ¿no? Tenemos que, dentro de este camino de despertar y salir de la ilusión a la realidad, pues tenemos que entender y ver las adversidades como grandes oportunidades de evolución y crecimiento, dejar de verlas como grandes retos o desafíos o grandes pruebas, sino como grandes oportunidades, que cuando los vemos como oportunidades podemos gestionarlas de una mejor manera, ¿no? Entender que el primer paso en la evolución también podría venir por una nueva educación, una educación para nuestros niños desde lo que es preescolar o primaria o secundaria, donde enseñemos valores, el desarrollo del pensamiento crítico y valores, pensamiento crítico y una inteligencia emocional. Yo creo que las siguientes generaciones, después de enseñar a los niños no solo una educación que te dé materias, herramientas que te enseñan a ganarte la vida, sino también enseñarlos a vivir. En todo caso sería una educación complementaria o holística.
Por un lado, se enseñan materias, herramientas, comprensiones que te enseñan a vivir, a ganarte la vida, y por otro lado, te estamos dando herramientas que te enseñen a vivir mejor, ¿no? El solo hecho de desarrollar el pensamiento crítico ya genera un cambio enorme, porque una persona que piensa críticamente se cuestiona todo, valora más de un punto de vista en torno a una búsqueda de la verdad con respecto a algo. Por eso nos dice la divinidad que siempre hay una nueva montaña que escalar, un nuevo libro que leer, un nuevo desafío al cual enfrentarnos, ¿no? Siempre hay un concepto más puro, una perspectiva más maravillosa con respecto a eso que llamamos Dios, vida y nosotros mismos. Y entender que mientras nos encontramos en la etapa ilusoria de la vida, pues no somos conscientes de una realidad superior, porque no tenemos un conocimiento superior sobre Dios, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Hay un desconocimiento, por eso se habla de una inconsciencia y una ignorancia. Y los pensamientos apoyados del colectivo humano que se encuentran durmiendo el sueño de la conciencia son los que han dado origen a nuestra tan ilusoria y falsa experiencia de vida. Hemos dicho que lo que genera la ilusión es esa falta de amor, es ese egoísmo manifiesto dentro de cada uno de nosotros, que ha sido en gran parte aceptado ese egoísmo a través de un falso modelo ejemplo a seguir dentro de lo que llamamos Dios dentro de las religiones. Cuando uno se encuentra en un camino espiritual de orden inferior, este camino espiritual no te enseñará discernimiento, no te mostrará las dos caras de la moneda, no te enseñará lo que es el amor. Te dirán que Dios es amor, pero no te dirán qué es el amor y cuáles son las dos formas de amor, para que puedas discernir el amor puro e incondicional del Dios verdadero del amor impuro y condicionado de un Dios falso. De igual manera, las implicaciones de aceptar a un Dios falso implicarán que este Dios manifieste una naturaleza y carácter que no le corresponde a lo que llamamos divino, que no corresponde con tres atributos de la realidad máxima de Dios, que es sabiduría absoluta, comprensión absoluta y el amor más puro e incondicional, que el solo hecho de definirlo aclara muchísimas doctrinas de carácter teológico religioso son falsas e impuras. ¿Por qué? Porque le adjudican como parte de su naturaleza y carácter maldicencias, celos, requerimiento, condicionalidad, ira, mandar matar a un pueblo, nación o raza con favor de otro, lapidar la mujer desobediente o adúltera y el hijo desobediente, o sea, hasta la muerte, como se hacía en los tiempos antiguos. Y gran parte de nuestras falsas y erradas creencias en torno a estos caminos espirituales cerrados e impuros, lo que yo les llamo no amplios sino discernidos, y que manifiestan una teología exclusivista con una filosofía separatista, ¿no? Pero no vamos a profundizar mucho en esta parte. Entonces, hemos dicho que la vida, desde una perspectiva espiritual, es un proceso de evolución y crecimiento que se da a través del despertar, elevar y expandir la conciencia individual y colectiva del planeta. ¿Por qué? Porque la suma de cada expresión individual representa el colectivo. Si sumamos al colectivo humano, uno por uno, la totalidad de todos juntos representa al todos somos uno. O sea, la suma de lo individual corresponde al colectivo. Por ello, dentro de lo que es mi escala, en este caso evolutiva de la conciencia, yo manejo 4 niveles evolutivos. El cuarto nivel es la supraconciencia, pero hablo de 3 principales niveles de conciencia. El nivel inconsciente y subconsciente como primer nivel, que es donde se encuentra la mayor parte de los seres humanos, como decía Carl Gustav Jung. El inconsciente colectivo origina y condiciona la experiencia individual y colectiva del planeta. Cuando la mayor parte de los seres humanos se encuentran dentro de ese dormir de la conciencia, dentro de ese inconsciente colectivo, imagínate el 90-95 en una escala del 100%, donde el 100% somos todos. Pues es muchísima gente la que está generando, creando y recreando nuestra falsa, ilusoria realidad a través de los pensamientos apoyados del temor o el ego. Y a no ser de que haya un cambio en la conciencia colectiva, a no ser que haya un respeto elevado al generarse ese cambio en la conciencia individual y colectiva del planeta, pues no va a haber un respeto elevado por
por todo lo que concierne a la vida, y es lo que justo que urge hoy en día, ¿no? Un cambio en la conciencia colectiva, un cambio en el conocimiento, en el saber y la experiencia. Y aquí yo no me voy a todos los campos del conocimiento humano que también están elevando su conocimiento, su saber y experiencia como parte de esta elevación y la expansión de la conciencia. De hecho, son muy pocas las personas que aclaran que cuando, en este caso, hablamos de dimensiones de conciencia o niveles de conciencia o de un despertar de la conciencia, nos referimos al despertar a un conocimiento y a una experiencia superior. Pasar del viejo paradigma y del viejo concepto, creencia y perspectiva que tenemos de la vida por desconocer el sentido de la vida y la razón de la existencia, a conocer el sentido de la vida y la razón de la existencia, y entonces sí llevarlo a la experiencia, porque si tomamos en cuenta que estamos concibiendo, creando y experimentando nuestra realidad, o digamos, dependiendo del conocimiento, será la experiencia que tengamos con respecto a nuestro ser, pues hay que comprender que primero que nada integraremos un falso concepto o conocimiento sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre Dios, y con ello una falsa experiencia de ello, para después, en el momento de despertar conciencia, pues integrar una experiencia totalmente opuesta a esta disfuncional, desarmoniosa, benéfica y falsa, ilusoria en la que estamos viviendo, que como les decía al principio, que siempre el índice de disfuncionabilidad o de ilusión de la vida será directa, equivalente y proporcional al índice de la inconsciencia colectiva global y al uso de la mente inconsciente, que siempre es directa, equivalente y proporcional. Porque no es coincidencia que se diga que el 90-95% de nuestros procesos de pensamiento parten de la mente inconsciente y subconsciente, y que el 90-95% está dentro de una categoría inconsciente colectiva, y que solo utilizamos de un 5 a un 10% aproximado de nuestros procesos de pensamiento a nivel consciente, y solo tenemos un 5 o un 10% aproximado de uso del potencial mental y cerebral a un nivel consciente. Entonces, tenemos que pasar por esta fase inconsciente o subconsciente hacia la fase del despertar, y de ahí a la fase de la mente consciente, superconsciente, perdón. Entonces, tenemos 3 niveles evolutivos, y hemos dicho que la conciencia lo es todo y crea la experiencia, y que nuestra experiencia es creada por el nivel, principalmente el nivel inconsciente o subconsciente, en segunda fase el nivel de la mente consciente, que es el nivel del despertar de la conciencia, y en tercera fase el nivel de la mente superconsciente. También tenemos que comprender que somos seres trifacéticos o trifacéticos o triádicos, ¿no? Cuerpo, mente y alma, y cuando nos vemos desde como seres unifacéticos, solo desde la dimensión del cuerpo, pues estamos en una fase muy, muy limitada, donde estamos atendiendo solo la seguridad, las posesiones, las satisfacciones físicas, sensoriales, la alimentación del cuerpo, la seguridad del cuerpo y todo lo relacionado a los asuntos del cuerpo. Pero cuando nos vemos como una criatura bifacética, cuerpo y mente, pues integramos los asuntos de la mente a los asuntos del cuerpo, y entonces desarrollamos empatía, amistad, desarrollo de nuevos proyectos, nuevas ideas, y ahí hay un crecimiento personal. Ahí es donde el ser humano tiene la libertad, o puede tener esa libertad de ser, hacer y tener en un nivel mayor, ¿no? Y es en ese nivel donde sale de víctima y del conformismo de trabajar por los sueños de alguien más, y empieza a desarrollar un proyecto, empieza a emprender en algo, el cual de cierta manera lo hace libre del sistema, porque no hay nada mayor por qué luchar, aparte de nuestros sentimientos, que por la libertad de hacer y la libertad de tener, que en este caso, en este planeta, nos lo da lo que llamamos el éxito y el dinero. El dinero es lo que nos da abundancia económica, y en este mundo sin dinero no hay libertad de ser, de hacer ni de tener, y en otras palabras, sin éxito no hay esa libertad. Y pasaremos de no ser conscientes de ello y emprender en su momento, desarrollando el nivel de la mente consciente y con él el poder creativo, pues esos desarrollos de nuevas ideas, nuevos proyectos y un emprendimiento en busca de esa libertad, ¿no? ¿O quién de ustedes quiere seguir trabajando toda la vida por los sueños de alguien más y pasar toda su vida, la mayor parte de ella, durmiendo y trabajando? Porque si observamos, hacemos el porcentaje del tiempo que pasamos durmiendo y el tiempo que invertimos en ir a trabajar y volver a la casa,
y de ahí dormir, y de ahí trabajar, y de ahí trabajar y dormir, y esto y lo otro, pues yo creo que se nos va más del 90% de nuestras vidas en ese de trabajar por los sueños de alguien más. Entonces, si realmente deseamos salir de esta ilusión, ¿no? Si deseamos despertar de la ilusión, de esta malla, matriz o ilusión, pues una de las cosas que tenemos que comprender es que nuestra errada experiencia de vida, porque ahí es donde se origina el bucle o círculo vicioso, falso concepto igual a falsa experiencia. ¿Por qué? Vuelvo a decir, los conceptos son unidades de conocimiento, el concepto de vida, el concepto de amor, de poder, de verdad, de Dios, son conceptos. Entonces, los conceptos son unidades de conocimiento a través del cual le damos significado y definición a algo. Dios, verdad, vida, etcétera, etcétera. Pero cuando le hemos dado una falsa unidad de conocimiento a algo, dado a la falsa experiencia de ese algo, lo que se crea y se origina ahí es un bucle o círculo vicioso donde tu falso concepto, idea, creencia y perspectiva o pensamiento de lo que llamas vida, amor, verdad o tú mismo origina la falsa experiencia de todo ello, y esa falsa experiencia de hecho lo que hace es reforzar tu falsa perspectiva, tu falso pensamiento y creencias de lo mismo, y refuerza de nuevo la falsa experiencia o ilusoria experiencia de vida, y así estamos patinando como ratoncitos que no vemos otra opción más que obrar de manera inconsciente, deshonesta e irresponsablemente. Entonces es importante comprender en este sentido de que no ser de que seamos conscientes de que el sentido de la vida es evolucionar, es ser consciente de ser y perfeccionar el espíritu, y que hemos venido a eso, justamente a eso, a ser una mejor versión de nosotros mismos, a transformar nuestro egoísmo en amor, nuestro olvido en recuerdo, a dejar de ser el efecto de nuestra experiencia y ser la causa de esta, a dejar de vivir nuestras vidas como un acto de representación inconsciente que es lo que crea la ilusión, la mentira, a crear nuestra vida como un acto de creación consciente. Y mientras no seamos conscientes de que la vida es eso, un proceso de evolución y crecimiento donde hemos venido a ser nuestra mejor versión, pues no vamos a poder salir de este bucle o círculo vicioso en el cual se recrea, se refuerza nuestra falsa creencia y perspectiva de lo que llamamos yo, vida, Dios. Porque no sé si han observado, ¿no?, que el concepto que se tiene de sí mismos es de indigno y de pecador, porque somos seres que obran en inconsciencia, en deshonestidad y responsabilidad, más que en conciencia. O sea, estamos obrando más en inconsciencia que en conciencia. Somos más irresponsables que responsables y deshonestos que honestos. Hay una manifestación de nuestra sombra en ese sentido en un nivel mayor. Y a mí siempre me gusta poner ejemplos gráficos, pero en este caso los tengo y no puedo ilustrar. Lo que puedo hacer es hacer que se imaginen un círculo donde el círculo representa la totalidad de seres humanos y ese círculo está en su 95% oscuro y solo una franja alrededor de él manifiesta un 5 o un 10% de luz. Y esa luz se va expandiendo dentro de ese círculo en la medida que despierta la humanidad. Entonces pasamos de la oscuridad de nuestra sombra a nuestra luz, a la manifestación del amor. Eso es justo lo que representa la idea esta, ¿no?, de entender de que la mayor parte de la humanidad está generando y recreando esta sombra y este egoísmo, que bendito sea Dios que como la vida es un proceso evolutivo y Dios es el proceso llamado vida, pues es inevitable detener este proceso, ¿no?, sobre todo cuando ha alcanzado esa masa crítica consciente que no representa ni el 5, ni el 10, ni el 20% de la humanidad, sino que representa, como en el ejemplo que nos da la divinidad del agua hirviendo de una calentadera donde siempre el 2% de esta agua, cuando empieza a hervir el 2% arriba, hace que se genere un efecto dominó y se empieza a bullir toda la demás agua, ¿no? Y se requiere solo un 2%, entonces si tenemos un 5 o un 10% ya de una masa crítica consciente, la cuestión aquí radica en que cada vez más, en la medida que cada vez más personas dormidas vayan despertando, se sumen a la masa crítica consciente. Y en esta parte les voy a compartir el proceso, en mi caso, de lo que es mi escala evolutiva, la dinámica sobre cómo funciona. Lástima que no tengo una imagen para ilustrarlo, pero la dinámica del despertar, elevar y expandir la conciencia, que obviamente para despertarla tiene que encontrarse en la fase de ilusión. Esto funciona así, ¿no? Hemos dicho que en teoría dentro de mi escala evolutiva
en la medida que disminuye la inconsciencia colectiva global, disminuye de manera equivalente y proporcional el uso de la mente inconsciente. Siempre el grado de la inconsciencia colectiva nos va a dar el grado de el uso de la mente inconsciente a un nivel colectivo en la mayoría de los seres humanos. Y en la medida que disminuye esta conciencia colectiva global que desconoce todo esto y no puede experimentarlo, pues en esa medida, si disminuye 5 grados o 3 grados la masa crítica inconsciente, aumentará, se sumará a la masa crítica consciente. Se cuenta que se despiertan, se encienden las velitas apagadas, ese 3% de la humanidad se encienden y pasan a la masa crítica consciente. Y entonces ya tenemos una disminución de un 3% del uso de la mente consciente y tenemos un aumento de un 3% de la masa crítica consciente y del uso de la mente inconsciente. Por eso en mi escala evolutiva tengo 2 reglas, la que está marcando el nivel de la inconsciencia colectiva acá abajo y del nivel de la mente consciente hacia arriba el 5 al 10%. Disminuye la parte de abajo 5 o 3 grados, aumenta arriba 5 o 3 grados. Y esto así es, ¿no? En la medida que cada vez más seres seamos conscientes del propósito de la vida, de las relaciones, del universo, del propósito de este universo físico, del planeta, incluso en el que estamos, que es el mismo. Porque Dios en trilogía Conversaciones con Dios nos dice que el propósito de las relaciones, del universo, de la vida, de la ley de creación personal, etcétera, etcétera, es el mismo. El sentido de la vida es el mismo que el del propósito de las relaciones. Es evolucionar, es ser conscientes, es ver nuestras relaciones como esas oportunidades constantes, porque a través de ellas hay desarreglos, hay problemas, y esos problemas se ven desde un nivel de conciencia más elevado como oportunidades, se dejan de ver como retos, desafíos o pruebas. Y cuando se ven como oportunidades de evolución y crecimiento, pues se están gestionando desde una conciencia superior, desde un conocimiento superior, en el cual anteriormente pues reaccionábamos con enojo y ira ante esto, y pues una vez que sabemos que son oportunidades, aprendemos a gestionarlas y usar herramientas como el hecho de lo que yo llamo el principio fundamental de la programación neurolingüística, que es elegir con anticipación lo que deseas hacer desde tus pensamientos. Eliges con anticipación lo que deseas hacer, una experiencia determinada donde reaccionabas emocionalmente negativamente, a decir, no voy a reaccionar ante tales circunstancias o condiciones, no voy a reaccionar de manera negativa con el niño cuando me mueva algo del lugar, voy a comprenderlo, ¿no? Voy a verlo como una oportunidad de ser tolerante, de tener paciencia y estabilidad emocional, y de esa manera trascender mi importancia personal, ¿no? Porque es nuestra importancia personal la que nos hace rudos, pesados y vanidosos. Entonces hay muchas herramientas que tenemos que aplicar si deseamos realmente salir de la ilusión, salir de esta matriz o maya, que no es literalmente salir, es simplemente transformar nuestra realidad, comprendiendo que estamos aquí para trascender nuestro egoísmo en amor, nuestra imprudencia en prudencia, pasar del olvido al recuerdo, del problema a la solución, de lo que no somos a quien realmente somos, y de esa manera pasar de una distopía de vida a una utopía de vida, de una realidad desarmoniosa, de falsa, ilusoria, disfuncional, desarmoniosa y benéfica, a una realidad totalmente opuesta, donde todo sea funcional, armonioso y benéfico, y real y verdadero. Pero esto no va a ser de ya no todos vamos a estar viviendo así, sino que va a ser un proceso gradual y paulatino. En la medida que disminuye la inconsciencia, el dormir, las personas que están dormidas y se sumen a la masa crítica consciente, en esa medida la vida será más funcional, más armoniosa y más benéfica y más real y verdadera. Cuando lleguemos a la siguiente dimensión de conciencia, que será la 4ª dimensión de conciencia, cada dimensión de conciencia, de conocimiento, de saber y de experiencia, implica pues una disminución del inconsciente colectivo, y implica que la vida se ha hecho más funcional, ¿no? Y en la medida que disminuye la inconsciencia y aumenta la masa crítica consciente, más y más y más, más y más la vida se transformará en su polaridad opuesta. Y pasaremos del viejo paradigma de vida, de ese dormir de la conciencia, a un nuevo paradigma. Pero, como les digo, ¿no? Esto va a ser de manera gradual y paulatina. Empezaremos a obrar cada vez más conscientes, empezaremos a utilizar, pues empezaremos a vivir, ¿no? Bajo el sentido de la vida, veremos el propósito de las relaciones como realmente son,
que son también una magnífica herramienta de evolución, porque debemos de verlas como ello, ¿no? Como tierra sagrada que constantemente nos ofrecen el mayor contexto y con él la mayor oportunidad de concebir, crear y experimentarnos como realmente somos, y dejar de concebir, crearnos y experimentarnos como creemos ser. Entonces hemos dicho que abandonar expectativas, esperas de resultados es una herramienta tremendamente enorme. El hecho de aprender a conocer y respetar la ley del libre albedrío serían suficientes como para generar un cambio colectivo tremendo en el núcleo de la experiencia humana. Ver las oportunidades como grandes, las adversidades como grandes oportunidades. Enseñar un nuevo modelo educativo donde integremos pensamiento creativo o el pensamiento, como hemos dicho, crítico, ¿no? Y el desarrollo de valores y la inteligencia emocional. También por acá tenemos algunas herramientas, ver las adversidades, pasar de un camino espiritualidad inferior a uno superior, desarrollar el discernimiento práctico, que hoy en día pues es algo que poca gente lo enseña, y que por ello la mayor parte de personas religiosas pues aceptan su verdad con respecto a Dios y a la palabra de Dios a través de un criterio de autoridad y de fe, pero no a través de criterios de discernimiento práctico. Y la verdad, como hemos dicho, solo puede discernirse, y una vez que se discierne como verdad y no como mentira, o sea, se discierne que no es mentira sino una verdad, pues es en ese entonces cuando nosotros podemos decir que conocemos la verdad. Y entonces, después del discernir, podemos tener fe en esa verdad. Pero para poder conocer la verdad de la mentira, tenemos que ver la función de los opuestos, porque el discernimiento utiliza los opuestos para poner en perfecta simetría lo que corresponde a lo que origina utopía y una realidad, digamos un cielo en la tierra, o lo que origina distopía o un infierno. Los procesos cómo se están invertidos, ¿no? En la polaridad ilusoria, donde hay una disfuncionabilidad, una insustentabilidad y una inadaptabilidad. Y esto hace que los tres principios de la vida se vean invertidos en la polaridad falsa ilusoria. Pero cuando entramos a una polaridad real de la vida, entonces el ser humano vive una vida funcional, sustentable y adaptable, o funcional, adaptable y sostenible, que viene a dar a lo mismo, ¿no? Empieza a dejar de vivir la vida en inconsciencia, deshonestidad y responsabilidad para vivirla en conciencia, honestidad y responsabilidad. Deja de obrar desde el no ser y empieza a obrar desde quien realmente es, ¿no? Una vez que ha comprendido quién realmente es. Entonces tenemos muchísimas más herramientas. De hecho, tengo como 50 herramientas fundamentales que nos permiten, muchas de ellas por sí solas, generar un cambio enorme en el núcleo de la experiencia humana, o en la vida como una experiencia individual y colectiva, ¿no? Y ya para cerrar les voy a mencionar de manera rápida estas herramientas. De hecho me faltan las primeras 18 porque perdí la hoja. Y hemos dicho, una de ellas es ver las adversidades como oportunidades. 2, saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva, que siempre hemos sido y siempre seremos quien define y percibe cada condición y circunstancia en nuestra vida, y que lo que nos hace felices o infelices desde un nivel de conciencia superior no es lo que sucede o acontece a nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos ante ello, qué valor queremos darle, ¿no? Desde qué ángulo deseamos verlo. Esta herramienta es enorme. Y no importa si cambias la creencia, vas a hacer un cambio en pensamiento, estarás cambiando la perspectiva, porque pensamientos, creencias y perspectivas son parte de lo mismo, ¿no? Son formas de pensamiento que trabajan siempre conjunto con pegado. Aprender a utilizar el poder de la conciencia individual, pero sobre todo el de la conciencia colectiva, pues es otra herramienta enorme de la cual ya he hablado muchas veces. Y en esta ocasión ya nada más voy a dar las herramientas, no las voy a desarrollar. Aprender de nuestros errores y fracasos, ¿no? Que es algo que no se hace en una humanidad dormida, durmiendo el sueño de la conciencia. ¿Por qué? Porque si aprendiéramos de la experiencia de nuestros errores, yo digo que deberíamos de crear una página, no sé si ya la haya, donde se pongan las experiencias de las cuales han perdido la vida, o han perdido un brazo, o han perdido algo realmente importante una persona,
y aprendamos de la experiencia, ¿no? Cuando estamos en una situación igual, pues no cometer los mismos errores que cometió la otra muchacha, la otra, las que cayeron víctimas de un feminicidio, ¿no? Que fueron muertas por alguien, matadas por alguien. Entonces, saber, ¿no? Que cuando estamos en esa circunstancia de que lo que le pasó a esto a aquella persona, podemos, y entonces al ser consciente de ello, pues no colocarnos en esas situaciones o circunstancias y aprender de los errores principalmente ajenos y después de nuestra propia experiencia, ¿no? En el sentido de una cuestión mayor. Hemos hablado de la importancia de desarrollar este enorme concepto de la comprensión también hace un momento. La importancia de conocer y respetar algunas leyes espirituales es una enorme herramienta, como la ley de correspondencia, que trabaja casi siempre con la ley de justicia espiritual o la ley del karma. Conocer qué significa la ley del amor o la ley de evolutiva, y respetar la ley del libre albedrío, ¿no? Estas 5 leyes espirituales, el solo hecho de conocerlas y respetarlas harían que el mundo cambiara literalmente de la noche a la mañana. Conocer el propósito de nuestras relaciones, ya hablamos. Salir del viejo paradigma, tener, hacer, ser, porque el ser humano ha invertido todos los paradigmas en la etapa ilusoria, cuando el paradigma correcto es ser, hacer, tener. Primero eres alguien, un arquitecto, un ingeniero, un escultor, después haces cosas ligadas a eso y después tienes al venderlas todo lo que una vez deseaste, ¿no? Actualmente el ser humano piensa que primero hay que tener, después hay que hacer y después hay que ser feliz. Y todos los paradigmas, de hecho, en la etapa ilusoria de la vida, no, como estamos en esta etapa ilusoria, pues todos los paradigmas están invertidos. El ser humano piensa que hay que ver para creer cuando hay que creer para ver. Creen en un Dios falso, inventado con 2 naturalezas y carácter, y no conoce al Dios verdadero, al Dios puro, a la palabra de Dios pura y discernida, ¿no? Que no manifiesta elementos, manifestaciones o aspectos del temor al ego, adjudicados en este caso a la divinidad o a Dios, o al Señor, o como le quieran llamar, ¿no? Unos le llaman Señor, Jehová, Yahvé, Alá. Para mí Dios es amor, ¿no? Y 3 aspectos de la realidad máxima son sabiduría, comprensión y amor puro e incondicional. Y su naturaleza y carácter siempre se están manifestando dentro de esos 3 atributos de su realidad máxima. No hay cabida para la ira, para los celos, como hemos dicho. El discernimiento como el camino más rápido, y también ya hablamos. Pasar de un camino espiritual inferior a uno superior. Utilizar el poder del pensamiento positivo y aprender a gestionar nuestras emociones, que implica aprender a gestionar nuestros pensamientos, a discernirlos, aprender a trascender nuestros apegos, aprender a utilizar el tiempo libre en que sea un porcentaje mínimo de de una manera más productiva, volver a nuestra sabiduría ancestral, retomar todas las herramientas, toda la sabiduría ancestral, la importancia de obrar en conciencia, honestidad y responsabilidad, que es algo que también ya hemos hablado. Trabajar con la herramienta del 1%. Este día voy a hacer 1% mejor que ayer, y el día siguiente trabajar siguiendo con ese 1%. Trascender los recuerdos de nuestro doloroso pecado, que el niño interior y todo esto, ¿no? Y muchísimas y muchísimas más herramientas que el hecho de irlas aplicando a nuestra experiencia de vida implicará un arte del buen vivir, y se irá trascendiendo nuestro egoísmo en amor, ya que la mayor parte de las calamidades planetarias, hambres, guerras, violencia, caos, sufrimiento, etcétera, etcétera, tienen como resultado origen la predominación de lo que llamamos egoísmo. O sea, la suma del egoísmo de cada ser humano que se encuentra dentro de esa inconsciencia colectiva, dentro de ese dormir de la conciencia, han dado como origen este mundo ilusorio falso. Y es demasiado egoísmo, es demasiada gente durmiendo el sueño de la conciencia, creyendo en mentiras como verdades, y cuando conocen la verdad la niegan como mentira. Así de loco está el mundo. Les digo que todo está volteado para atrás, todo está al revés volteado, porque estamos viviendo la etapa ilusoria y no la etapa real, ¿no? La etapa donde somos conscientes de ser, donde somos conscientes del sentido de la vida, de la razón del estar aquí ahora, y la vivimos. Porque si no somos conscientes de ello, vamos a vivir el sentido de la vida. Así de sencillo. Porque si seguimos pues aferrados a estas falsas creencias,
pues estas van a seguir originando nuestros comportamientos y conductas disfuncionales y una realidad o experiencia de vida ilusoria, ¿no? Y la primera etapa pues es la ilusión, la siguiente es la realidad. Pero podemos hablar también de un proceso trifacético, donde podemos decir que primero todo fue natural, después todo fue normal y después todo va a lo natural de nuevo como parte de nuestro proceso evolutivo. Primero todo fue, en otras palabras, orgánico, después transgénico con los derivados del petróleo y todo esto, y que nos metieron en la cabeza que mayor producción, que mayor ganancia, nos lavaron el coco para meter pesticidas y todos los derivados del petróleo, fertilizantes, etcétera, etcétera, a nuestras tierras y contaminarlas. Contaminar los mantos acuíferos, contaminar todo lo que no había necesidad de contaminarlo, porque había una forma de cosechar y de más natural, ¿no? Abonos, esto, infinidad de cosas, pero pues llegó esto de los derivados del petróleo y todo esto, hicieron que pasáramos de lo que era orgánico a lo que es transgénico, pero como parte de nuestra evolución vamos de nuevo al orgánico. Podríamos decir en términos de dualidad que pasamos de lo que es a lo que no es y de nuevo a lo que es natural, a lo que es armonioso, a lo que es verdadero, a lo que es correcto, a lo que sirve, a lo que es digno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer, como un modelo ejemplo a seguir, de lo indigno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer. Porque es justo nuestras creencias como formas de pensamiento lo que dan origen a nuestro comportamiento, a nuestra conducta y a nuestra realidad. Pues bien, amigos, me despido. Aquí concluimos el tema, el despertar de la ilusión, ¿no? O despertar de la ilusión de la vida, de lo que llamamos matriz, ilusión o maya. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustan los reels de espiritualidad, pues tenemos más de 300 reels de espiritualidad, y si te interesan este tipo de en vivos, pues no te cuesta nada seguirnos para que te lleguen las notificaciones de estos en vivos. Hasta luego, no queda más que pasarme a retirar. Nos vemos en un siguiente en vivo. No se olviden, en los que van a ver este video por YouTube, pues suscribirse, ¿no? Y darle a la campanita. Nos vemos, hasta luego.